Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Vargas Vaquerizo, estudiante de la maestría en bachillerato mención Ciencias Sociales. En esta oportunidad voy a dar a conocer el marco conceptual de nuestro tema de investigación, cuál es el impacto de la evaluación para el aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato, de primero de bachillerato para ser exactos. Muy bien, vamos a conocer las variables de nuestro tema de investigación. Tenemos como primer punto el impacto de la tipología educativa, que se refiere a los diferentes métodos y enfoques utilizados para evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Muy bien, ahora sí, ¿cuál es el impacto de la tipología evaluativa? Vamos a ver cuál es el impacto de la tipología en la evaluación. La evaluación educativa es un componente esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje que va más allá de la simple asignación de calificaciones. Muy bien, esto quiere decir que no solo, que el impacto de la evaluación no solo sirve para poner una calificación, sino que también a través de la evaluación podemos medir qué conocimientos adquirieron y alcanzaron nuestros estudiantes. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar. Las tres tipologías de evaluación más importantes dentro del proceso educativo es la evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica nos dice que se realiza al inicio de un periodo educativo. ¿Para qué se realiza la evaluación diagnóstica? Pues para medir los conocimientos, habilidades y destrezas del estudiante. ¿Sí? También tenemos la evaluación formativa. ¿Qué nos dice la evaluación formativa? Se integra de manera continua y sintética en el proceso de enseñanza y aprendizaje y su propósito principal es monitorear el progreso de los estudiantes. Muy bien, vamos a la evaluación sumativa que dice que se lleva a cabo al final de un periodo de instrucción para determinar el grado en que los estudiantes han alcanzado todos los objetivos de aprendizaje. Muy bien. Vamos a el aprendizaje en el rendimiento académico sobre los estudiantes de primero de bachillerato. Tenemos ahí la primera pregunta, ¿qué es el aprendizaje? El aprendizaje es el proceso fundamental a través del cual los estudiantes adquieren conocimientos, habilidades, valores y actitudes. Muy bien. Otra pregunta muy importante dentro de este tema es, ¿cuáles son los aspectos del aprendizaje? El aprendizaje es un proceso dinámico que implica la adquisición de conocimientos, habilidades, valores a través de la experiencia. Muy bien. Siempre cuando iniciamos un tema de clase con los estudiantes, hacemos un conocimiento previo y esto se da a través de la experiencia, lo que ellos han vivido en los años anteriores, claramente en la educación. ¿Sí? Vamos a conocer la tipología de aprendizajes. Tenemos un sinnúmero de aprendizajes dentro de la tipología de aprendizajes. Tenemos el primero que es el aprendizaje implícito, que es un tipo de aprendizaje que no es intencional, donde el estudiante no es consciente de lo que está aprendiendo. Tenemos también el aprendizaje explícito que se caracteriza por la intención constante de aprender y de lo que se está aprendiendo, donde el estudiante se interesa por lo que va a aprender y por lo que está aprendiendo. El aprendizaje asociativo, proceso por el cual un estudiante aprende a través de la asociación entre un estímulo y un comportamiento o entre una teoría y su práctica. Muy bien, en este aprendizaje podemos destacar algo muy importante
que lo vemos enfocados o representados, en este caso, en los estudiantes con necesidades especiales, ya que a ellos hay que brindarles un aprendizaje personalizado y muchas veces ellos adquieren conocimientos a través de una imagen o a través de la práctica. Por ello, dentro de esta tipología de aprendizajes está el aprendizaje asociativo, que es muy importante dentro del desempeño académico de cada uno de los estudiantes, y más cuando son estudiantes con necesidades especiales. Tenemos ahí nuestro segundo grupo de aprendizajes, que tenemos en primer lugar al aprendizaje no asociativo. Se produce un cambio de conducta debido a la exposición repetitiva o repetida a un estímulo. Se divide en habituación, donde la respuesta ante el estímulo disminuye. Tenemos también el aprendizaje significativo, que se caracteriza por el conocimiento teórico y se relaciona con la práctica. Tenemos también el aprendizaje cooperativo, que esto permite a cada uno de los estudiantes aprender junto con sus compañeros, y donde el docente tiene que ser guía y quien distribuye los roles dentro de este trabajo o dentro de este aprendizaje cooperativo. Tenemos nuestro tercer grupo de dentro de la tipología de aprendizajes, que es el aprendizaje colaborativo, que tiene un parecido al aprendizaje cooperativo, pero con la mayor libertad en la construcción de el funcionamiento de los grupos. Tenemos también el aprendizaje emocional, donde involucra adquisición de habilidades para reconocer, comprender y manejar las emociones propias y ajenas. También tenemos el aprendizaje observacional, que se produce al observar, a otros, imitando sus comportamientos y aprendiendo de sus experiencias. Tenemos el siguiente grupo de tipología de aprendizajes. El primer aprendizaje es el aprendizaje experimental. Este se basa en la experiencia directa y la reflexión sobre la misma, permitiendo la construcción de conocimientos a partir de la práctica. Aquí vemos cuán importante es la práctica dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como dice el refrán o dicho, la práctica hace al maestro. Es muy importante que los docentes integren la práctica como un método de enseñanza mucho más eficaz que los métodos tradicionales. Tenemos también el aprendizaje por descubrimiento. Este permite al estudiante construir su propio conocimiento a través de la exploración y la experimentación. Tenemos también el aprendizaje memorístico, que este implica la repetición y memorización de información. Seguimos con la tipología y tenemos aquí el último aprendizaje, que es el receptivo, donde el estudiante recibe la información de una manera previa sin necesidad de realizar un descubrimiento activo. Tenemos aquí la especificación del rendimiento académico de los estudiantes. Tenemos aquí tres conceptos muy importantes dentro de nuestro tema de investigación. ¿Sí? El rendimiento académico es el resultado del proceso de aprendizaje, donde variables sociales, personales y escolares interactúan entre sí. También nos dicen que es un resultado del aprendizaje significativo y surge gracias a la intervención pedagógica del docente y se produce en el estudiante. Y finalmente tenemos la capacidad del estudiante en aplicar sus conocimientos para resolver problemas, siendo el resultado del trabajo escolar.
Tenemos dentro de este tema del rendimiento académico tres factores importantes, como lo es criterios, características y factores. Tenemos el rendimiento, tenemos el rendimiento diferido y el rendimiento inmediato. En el rendimiento diferido nos indica que no aparece inmediatamente dentro del aprendizaje. A diferencia del rendimiento inmediato, se considera las calificaciones y los resultados que los alumnos alcanzan a lo largo de su trayectoria escolar. En características, en características tenemos, desde un punto de vista dinámico, depende del esfuerzo y la capacidad del estudiante, vinculándose directamente con el proceso de aprendizaje. Tenemos también factores. Factores, aquí tiene que ver mucho el factor socioeconómico, ya que esto no permite la amplitud de los programas de estudio para muchos de los estudiantes. Metodologías utilizadas. Muchos de los docentes no utilizamos medidas estratégicas fiables para los estudiantes, y esto presenta una dificultad para personalizar la enseñanza, conocimientos previos de los alumnos, nivel de pensamiento formal de los estudiantes, capacidad intelectual y aptitudes. Vamos a continuar sobre los estudiantes. Tenemos aquí unos pequeños conceptos que nos habla sobre el perfil de los estudiantes dentro del proceso de evaluación. La evaluación en el contexto educativo se considera un proceso sintético y continuo que recopila información sobre el aprendizaje de los estudiantes. Del perfil de los estudiantes tenemos el impacto de las evaluaciones en los estudiantes. ¿Cómo reaccionan los estudiantes a las evaluaciones? La diagnóstica, la formativa y la sumativa. ¿Cómo reaccionan? ¿Cuál es el impacto que tienen los estudiantes al momento de rendir estas evaluaciones? En el desempeño académico, la implementación efectiva de técnicas de evaluación formativa, sumativa y diagnóstica se correlaciona con mejores resultados académicos. Efectos del aprendizaje. La evaluación incluye, o las evaluaciones incluyen, en consideración de habilidades en el desarrollo de estrategias de aprendizaje y la capacidad de los estudiantes para monitorear su propio progreso. Tenemos también la percepción de los estudiantes. Un estudio destaca que el 61% de los estudiantes perciben un bajo nivel en la aplicación de técnicas de evaluación formativa, sumativa o diagnóstica, lo que a su vez se relaciona con un bajo rendimiento o desempeño académico. Y finalmente tenemos el enfoque del manual de evaluación, que nos dice que un manual de evaluación estandariza y objetiva el proceso de valorar el desempeño, las habilidades o el conocimiento de un estudiante. ¿Sí? Este fue nuestro marco conceptual de nuestro tema de investigación, esperando que sea favorable para los estudiantes de primero de bachillerato. Muchísimas gracias.